Seguimos en la central de informaciones de RPP Noticias y este jueves 24 al 26 de julio se va a realizar en nuestra capital el tercer Congreso Mundial de Neuroeducación, que es una introducción en la ciencia de la mente, el cerebro y la educación. Para informarnos un poquito más de qué se trata este tema y en qué va a consistir el Congreso, nos acompaña la brasileña Ana Lucía Campos. Ella es directora general de Cerebrum. Ella es especialista en desarrollo cerebral infantil y aprendizaje. Muy buenas tardes, bienvenida a RPP Televisión. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, Ana Lucía, la neuroeducación, me dice usted que es una propuesta de formación educativa que ya se está aplicando en varios países desde hace ya algunos años. Exacto. ¿De qué trata? Bueno, básicamente durante muchos años se ha visto en la formación del educador que se han tratado de metodologías a nivel pedagógico, pero nunca se ha dado énfasis en explicar al educador cómo aprende el cerebro. Entonces, ¿de qué vale renovar las estrategias, pero no entender profundamente cómo es que el cerebro aprende, cómo es que el cerebro se apropia de la matemática, de la lectura, de la comprensión de la lectura? Entonces, para eso, ¿qué surge a nivel mundial? La unión entre tres ciencias, básicamente, la psicología, la neurociencia y la educación, para poder crear una nueva propuesta, una nueva línea de pensamiento y acción que permita que los educadores no solamente desarrollen mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje, sino que entiendan cuáles son las bases neurobiológicas de lo que está sucediendo para que el alumno pueda aprender. ¿Y esto ya ha dado sus resultados? Sí. ¿Ha tenido resultados positivos? Muy positivos, muy positivos. ¿De qué manera? Mira, una de las formas más obvias, por ejemplo, durante muchos años vienen los gobiernos, vienen todos los países con la prueba PISA, por ejemplo, midiendo la comprensión de la lectura. Donde, por cierto, el Perú está en muy mala ubicación. Nos sentimos avergonzados por eso, hacemos una autocrítica, pero ¿qué podemos hacer? Exactamente. Entonces, ¿qué resultados estamos viendo? Estamos viendo resultados tan positivos en función a que no solamente tenemos que hacer algunos ejercicios básicos para que estos niños puedan leer con comprensión, sino que tenemos que dar pasos previos, entender, por ejemplo, la importancia del procesamiento auditivo, del procesamiento visual para la comprensión de la lectura. Entonces, en varios países, principalmente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Finlandia, ya se han desarrollado no solamente las investigaciones, sino las prácticas en sí para el aula, donde se une ese elemento. Yo necesito que un niño lea con comprensión, pero yo necesito dar la base para que ese cerebro pueda engancharse con esa lectura y comprensión. ¿Y cómo sería esa base? Ahorita lo primero que tenemos que hacer es mirar la primera infancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la primera infancia? Muchas veces haciendo hojitas, hojitas, hojitas. Y eso no es la base para la lectura con comprensión. La base para la lectura con comprensión en la primera infancia es trabajar, por ejemplo, el desarrollo de la conciencia fonológica, trabajar el desarrollo del lenguaje oral, porque no existe un cerebro lector que no se haya construido por medio de lo que escucha y por medio del lenguaje oral. Porque vemos a padres o profesores orgullosos, o padres sobre todo, mi niño tiene 4 o 5 años, ya sabe leer. Sí. Sí, pero no entiende nada de lo que está leyendo. Sí, hay una brecha grande. Y sigue, no, mi hijo sabe leer. Y mismos profesores que fuerzan a que los niños a los 4 o 5 años ya sepan leer, pero obviamente que no entienden nada. Y yo no sé si eso es bueno, no sé. Es un riesgo, ¿no? Porque una cosa es leer y otra cosa es la lectura funcional, que es la lectura con comprensión. Un cerebro humano bien atendido, bien desarrollado, bien estimulado en los primeros 6, 7 años de vida, por eso que decimos que la lectura no empieza con la primaria cuando aprendemos la metodología, empieza mucho antes, en los primeros años de vida, cuando la mamá le canta al niño, le habla al niño, cuando las profesoras de nivel de educación infantil trabajan procesamiento auditivo, procesamiento visual, desarrollo de la conciencia fonológica. Entonces, la neurociencia educacional, ¿qué es lo que está haciendo? Está construyendo entre investigadores y educadores estas bases para mejorar los procesos de aprendizaje. Me preguntabas si eso ya funciona, si eso se puede dar. Positivos. En esta semana mismo está viniendo, por ejemplo, el doctor Pekka, que es de Finlandia, es un neurocientífico que trabaja en la línea educativa, especializado en lo que es la matemática, en el desarrollo del pensamiento y del sentido numérico. Y él está trabajando en Finlandia con una propuesta espectacular con niños desde 4 años de edad. Entonces,
esto demuestra que los resultados que se ven en estos países que tienen mayores niveles de comprensión, en este caso de la lectura o de la matemática, habilidades en matemática, ¿por qué llegan a esto? Porque hay un trabajo previo de formación del educador. Desde pequeños. Y del educador sobre todo. Hay que cambiarle la mentalidad al educador, ¿no? Exacto. Que hay algunos que todavía piensan de que se lo deben aprender de memoria, cuando eso ya pasó, ya fue, hay que abrir la mente. Ahora, todos los niños pueden resolver sus problemas de matemática, porque hay algún profesor o algún padre de familia, ay no, es que a mi hijo no le gustan las matemáticas, mi hijo no nació para aprobar un curso de matemático, para hacer un curso de ciencia. Es así y se conforma con que tengan bajas notas, o es un problema del profesor porque no se aplica un buen método para poder entender y resolver los problemas matemáticos. ¿Cuál es el problema ahí? Súper interesante tu pregunta, porque ¿qué pasa? Es que según las investigaciones en neurociencia educacional, ¿qué estamos observando? Estamos observando que todo ser humano nace con sentido numérico. Todo ser humano tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento matemático, la capacidad de desarrollar habilidades matemáticas desde muy temprano. Si tú le pones frente a un bebé preverbal, que todavía ni siquiera tiene una comunicación fluida con la mamá, y trabaja con este bebé en función a categorías, él te responde eso. Y eso es un pensamiento matemático que ya viene evolucionando. ¿Qué es lo que creo que sucede? Que lamentablemente, como dentro del sistema educativo aún no tenemos tan claro esto, y a nivel de padres de familia, de educadores, hay el rótulo rojo para la matemática, ¿no? Que es lo peor que hay, que es lo más difícil, que es imposible que aprenda. Colocamos a la matemática en una situación que no debe estar, porque la investigación, la evidencia científica demuestra que sí, todos los niños pueden desarrollar habilidades matemáticas, pero depende de esto, del entorno, depende de la estrategia, depende de la aproximación que tenga el niño con el mundo de los objetos y que él vaya construyendo esas habilidades, ¿no? Y cambiar la mentalidad del educador, como dijiste, es fundamental. Y esto, la neurociencia, me supongo que contribuye mucho en ello, ¿no? Muchísimo. Yo supongo que los profesores, al enterarse, al informarse, me supongo que a través de estos congresos, hay cosas nuevas. Yo digo, el cerebro también humano va cambiando, va evolucionando, porque escuchamos más de una vez a una persona de la tercera edad, ay, los niños de ahora no son como antes, los niños de ahora desde pequeños ya pueden e incluso manejar aparatos como ¿no? Sí. Como el iPad, el iPhone, el celular, con una facilidad cuando vemos abuelitos que todavía no pueden. Yo no sé cómo este niñito de 1 año, 2 años puede hacerlo. Entonces, ha cambiado el cerebro yo supongo que evoluciona, muchísimo. ¿No? Uno de los factores que hace con que el cerebro humano se evolucione es realmente el ambiente, el contexto. Y la demanda del ambiente, la cantidad de estímulos que hay en el ambiente va de alguna forma empujando el cerebro a esa transformación, a esa innovación. Y una de las cosas que creo que, como comentabas en tu pregunta anterior, que falta en el educador en sí, es confiar en eso. Confiar que los niños tienen un cerebro capaz de desarrollar habilidades espectaculares. Pero si él no confía en eso, si él está preocupado solo con los problemas de aprendizaje y no con las estrategias adecuadas para motivar al niño a aprender, y para ver esas diferencias individuales, sí, porque vamos a encontrar a niños que van a tener más facilidad y otros no. No todos rinden al mismo tiempo, no avanzan igual. No avanzan igual. Y vemos a profesores que son poco tolerantes a eso, ¿no? Prefieren trabajar con los que aprenden más rápido y va desplazando el resto. Porque los mejores alumnos son los que están en silencio y que siempre levantan la mano para hablar. Y los va desplazando el resto, los jala, o incluso hay instituciones educativas que habla con los padres para que los retiren del colegio. O sea, eso está mal. Eso, y hay niños también bien sensibles que se dan cuenta y se sienten, yo no soy inteligente. Obviamente que ahí generan un trauma también. El niño mismo se corta, ya no quiere seguir estudiando. Ahora, es bueno que los profesores los llenen de tareas y tareas, porque acá he escuchado educadores que están creando colegios donde dicen que no van a dar muchas tareas, de que preferencia que sea en el colegio, en el aula, que se conversen los temas, que se resuelvan en clase y no llenarlos de tareas, porque a veces se van a casa con muchas tareas y ni han entendido bien la clase, entonces ¿cómo van a resolver los problemas? Y hay la crisis generacional, ¿no? Que pide a la mamá para ayudar y le dice a la mamá, no, pero mi Miss no hace así, no es así, ¿no? Pero que con relación a la tarea,
yo siento que la tarea funcional, ¿no?, es la tarea que va a permitir al cerebro volver a repasar cosas que tiene que de alguna forma archivar en la memoria de largo plazo. Esa es una tarea funcional. Una tarea disfuncional son esas que acabas de decir, ¿no? Llenen a los niños de 5 hojas de planas para que resuelvan operaciones combinadas en 5 hojas. Eso no significa que él va a aprender, ¿no? Repetir es bueno, la práctica es bueno, pero no de lo mismo. Entonces creo que la visión hacia la tarea para nosotros, para nuestra institución, en los primeros años de vida es crítico, ¿no? Porque saturar al niño de tareas en los primeros años de vida le quita la expresión de su yo y el aprendizaje desde un contexto mucho más holístico. Y jugando se aprende mucho más. Mucho más. No es tan crítico cuando tú ves que la tarea está en función a la habilidad de que quiere desarrollarse, pero una tarea que el niño la haga motivado y que pueda usar la comprensión, ¿no? Porque muchas veces esa tarea que viene en cantidad lo que hace es causar frustración, y ya sabemos que un cerebro cuando no está motivado para aprender, no aprende de forma adecuada. Muy interesante. Ya lo saben, este jueves 24 al 26 de julio en el Colegio Médico, ¿no?, del Perú se va a realizar este tercer Congreso Mundial de Neuroeducación, donde va a estar justamente otros expertos. También va a estar Ana Lucía Campos, que es directora general de Cerebrum y es una especialista en desarrollo cerebral infantil y aprendizaje. Y es bueno que los profesores sepan de estos temas. Muchas gracias. Gracias, también está abierto a padres, a psicólogos y de verdad lo que queremos con este evento es provocar en la comunidad educativa nuevos pensamientos, porque si cambiamos nuestra forma de pensar, seguramente cambiaremos nuestra forma de actuar. Brevemente, hablando de padres, es muy importante que los padres sepan eso, porque hay padres que incluso meten a sus hijos a estos colegios. Yo no sé si en Brasil existen colegios preuniversitarios, que desde pequeñitos ya los preparan para ingresar a la universidad, los llenan de tarea, son bastante competitivos, donde tienen que sacarse buenas notas y estresan al pequeño. Entonces el padre no entiende, no, yo quiero que mi hijo ingrese a la universidad, por eso que lo matricule. No, incluso no juegan, no hay recreo, no hacen deporte, y eso también pues no es sano, definitivamente. Está creando a unos niños robots. Y el estrés es enemigo del buen aprendizaje. Así es, van a terminar abandonando los estudios. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Gracias a Ana Lucía, perdón, ya te estoy cambiando, Ana Lucía Campos.